Un saludo a todos. Mi nombre es Eduardo Rojas Díaz. Actualmente soy estudiante de la licenciatura de Diseño Digital y Animación en la Universidad Tecnológica de México. El día de hoy quiero compartirles un tema muy especial que como diseñador es importante tener siempre presente. Este tema es el de la protección de los derechos de autor y de la propiedad industrial. ¿Qué son los derechos de autor y de propiedad industrial? De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las obras de su autoría. Las obras de autor son aquellas creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. ¿Para qué sirven los derechos de autor? Los derechos de autor son un conjunto de facultades que tienen como finalidad proteger la originalidad de las obras. Esto permite a los autores controlar la distribución de sus obras, la forma en que éstas se explotan y salvaguardar la originalidad e integridad de las mismas. El derecho de autor protege la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo de manera tangible para ser reproducida, comunicada al público según a la rama que pertenezca a la obra. Se protege la expresión formal, resultado del intelecto humano, por lo que se le reconocen los derechos de carácter personal y patrimonial. Un famoso caso legal que podemos observar relacionado con el tema de derechos de autor corresponde a los personajes del programa El Chavo del Ocho, serie cómica televisiva creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños y producida por Televisa, la cual comenzó a transmitirse el 26 de febrero de 1973 por el Canal 2 en México y finalizó sus transmisiones el 7 de enero de 1980. Los personajes de la serie televisiva tuvieron un gran éxito comercial a nivel nacional e internacional, lo que generó un gran impacto en el consumo y aceptación de la serie, donde se estima que llegó a tener cifras de más de 350 millones de espectadores cada semana. Dentro del reparto que participaba en la serie existieron dos personajes que sobresalieron, siendo Kiko y la Chilindrina interpretados por Carlos Villagrán Eslava y María Antonieta de las Nieves Gómez Rodríguez respectivamente. La autoría de los personajes de Kiko y la Chilindrina fueron peleados por parte del creador de la serie en contra de los intérpretes, para poder seguir así explotándolos y obtener regalías. En este tenor, la Ley Federal de Derechos de Autor en su capítulo segundo denominado de las reservas de derechos al uso exclusivo, reconoce un derecho distinto al intérprete, que faculta a usar y explotar en forma exclusiva títulos, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados de acuerdo con su naturaleza, incluyendo así los personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Si bien no se trata de un total reconocimiento del personaje como una obra, sí concede exclusividad al uso y explotación de las características del personaje, lo que evidencia un deseo de protección por su valor creativo. En 1978, Carlos Villagrán dejó el elenco del programa para comenzar su propio espectáculo con el personaje de Kiko, para lo cual le solicitó autorización a Gómez Bolaños, quien accedió. No obstante, tiempo después el primero consideró que el personaje era de su autoría y demandó a Gómez Bolaños. El resultado fue favorecedor para Gómez Bolaños. Por otra parte, entre 2002 y 2005 se llevó a cabo un proceso legal por parte de Gómez Bolaños para prohibir a De las Nieves utilizar el nombre de la Chilindrina. El proceso finalizó en buenos términos, aunque como consecuencia en 2006 la Chilindrina fue excluida de una nueva serie animada y en 2010 el escritor volvió a demandar a De las Nieves por supuesto uso indebido del personaje. Al respecto, por sentencia del 12 de agosto de 2011, el señor Roberto Gómez Bolaños perdió el derecho de uso del personaje La Chilindrina a manos de la señora María Antonieta Gómez Rodríguez. ¿Qué enseñanza nos deja todo esto como diseñadores y creadores? En principio y conforme a los principios generales del derecho de autor,
Solo el autor del personaje podría solicitar a la autoridad que se le otorgue dicho derecho y, en su caso, ser quien lo transmita a un tercero. Igualmente, él sería el titular de las acciones de nulidad y cancelación cuando se viera afectado en sus derechos por el otorgamiento de una reserva de contravención a lo anterior. Sin embargo, en la práctica no siempre resulta así. La legislación autorial mexicana no exige en ningún precepto que quien quiera solicitar una reserva de derechos al uso exclusivo de las características físicas y psicológicas de un personaje acredite de alguna manera ser el autor de la obra sobre la cual recae esta reserva, lo cual da lugar a situaciones como la que enfrentó Roberto Gómez Bolaños. Cuando el personaje es interpretado por su propio creador, no existen conflictos como sucede con el mismo Chavo del Ocho o Chapulín Colorado, o Charles Chaplin o Cantinflas, todos ellos personajes interpretados solamente por su creador. El conflicto se origina cuando los personajes creados no son interpretados por sus creadores, como el caso ya mencionado, el de la Chilindrina y el de Kiko, donde existe una delgada línea gris respecto de qué le otorga individualidad al personaje. No distingue bien si la brindó su creador delineando al personaje o la interpretación genial de la propia actriz. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para garantizar el respeto a los derechos de autor? Para garantizar el respeto a los derechos de autor, es fundamental tomar una serie de medidas que promuevan la protección de las obras creativas. A continuación vamos a presentar algunas acciones que podemos llevar a cabo. Conocer y respetar la legislación, utilizar las obras con licencias adecuadas, citación y atribución, obtener permiso de los autores, así como la educación y concientización. Y finalmente, ¿cuáles son las medidas para salvaguardar los derechos de autor en la era digital? Podemos considerar el registro de las obras, utilizar marcas de agua, establecer licencias de uso, realizar un seguimiento de nuestro trabajo y educar a otros para informarlos y para posibles colaboraciones sobre los derechos de autor y la importancia de respetarlos. Esto ayudará a crear conciencia sobre la protección de los derechos de autor en la era digital. Por mi parte sería todo y me despido deseando que tengan un excelente día. Hasta luego.